Hola amigos, esperando que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver ejercicios de plano cartesiano y vectores. Ejercicio número 1. ¿En cuál cuadrante se ubica el extremo de la suma de los vectores posición u igual a 3, menos 4 y v igual a 3,5? Para resolver este ejercicio tenemos que tener en cuenta cómo se realiza una suma vectorial. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos dos vectores, un vector de la forma u igual a b y un vector v igual a c, d, la suma vectorial va a ser igual a u más v es igual a más c, b más d. Ahora, utilizando los datos que nos presenta el problema, tenemos que u es igual a 3, menos 4, que va a corresponder a nuestro a, b, y tenemos v, que es igual a 3,5, que va a ser nuestro c y d. Por lo tanto, al hacer esta suma vectorial vamos a tener que a más c, que sería 3 más 3, b más d, es decir, menos 4 más 5. Por lo tanto, la suma vectorial de u más b va a ser igual a 3 más 3, 6, y menos 4 más 5, 1. Ahora, como nos están preguntando dónde se ubica el extremo de la suma de los vectores posición, u y v, tenemos que ver en qué cuadrante queda. Para saber en qué cuadrante queda, debemos graficar este punto en nuestro plano cartesiano. Al graficar este punto, que tiene 6 unidades en x y una unidad en y, nos queda donde se está indicada la flecha. Ahí está el punto. Entonces, si recordamos el orden de los cuadrantes, tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta va a ser letra A, en el primer cuadrante. Ejercicio número 2. ¿Qué tipo de triángulo se forma al unir los puntos A 0,0, B 2,0 y C 0,2? Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar el plano cartesiano y vamos a ubicar los puntos que nos están entregando. Tenemos el punto A, que es 0,0, que le voy a hacer un punto acá, lo voy a denotar con su letra. Después tenemos el punto B 2,0, punto B, y tenemos el punto C, que tiene coordenada en x de 0 y 2 en coordenada de y. Acá estaría nuestro C. Entonces ahora unimos los puntos. Esto lo voy a hacer de otro color para que se pueda apreciar el triángulo. Y ahí lo hice de color azul. Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte del triángulo tenemos que hay dos unidades. Y en esta parte izquierda también hay dos unidades. Pero acá no sabemos cuánta distancia hay. Pero podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Es decir que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, reemplazando, tenemos que c cuadrado es igual a, denotemos este con la letra A y este abajo con la letra B. Entonces tenemos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, por lo que c cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado también es 4, entonces nos queda 8. C cuadrado es igual a 8, entonces sacamos la raíz y nos queda que C es igual a raíz de 8. Entonces la hipotenusa vale raíz de 8. Por lo que, si nos damos cuenta, la característica que va a tener este triángulo es que va a tener dos lados iguales y uno diferente. Si nos fijamos en las alternativas, tenemos que el escaleno no puede ser, puesto que tiene tres lados
que son diferentes. Luego tenemos el acutángulo. El acutángulo tiene tres ángulos interiores que son agudos, es decir, que son menores a 90 grados. Pero si nos damos cuenta, acá tenemos dos líneas que son perpendiculares y tenemos un ángulo de 90 grados, por lo que ya no se cumpliría que tenga tres ángulos interiores que sean agudos, es decir, que sean menores a 90 grados. Luego tenemos el obtusángulo. El obtusángulo debe tener un ángulo interior obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados, y los otros dos ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. Y acá no se cumplen esas condiciones, puesto que tenemos un ángulo que es igual a 90 grados. Entonces acá voy a anotar que debe tener un ángulo mayor a 90 grados y dos ángulos menores a 90 grados. Luego tenemos el isósceles rectángulo, que tiene un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos de 45 grados, que es lo que se cumple en este caso, donde tenemos dos ángulos de 45 grados. Y también otra característica es que los catetos son iguales. Acá tenemos el cateto A y el cateto B, que son iguales. Por lo tanto, este sí se cumple. Voy a anotar dos catetos iguales. Y luego tenemos el equilátero, que como todos saben es el que tiene los tres lados iguales, que tampoco se cumple. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 3. ¿Cuál es el área medida en unidades cuadradas u cuadrada del romboide cuyos vértices son los puntos del plano cartesiano A 1,2, B 4,2, C 5,4 y D 2,4? Entonces voy a hacer los ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, para poder representar estos puntos. El primer punto que tenemos es el punto 1,2, que es el punto A. Luego tenemos el punto B, que es 4,2. Luego tenemos el punto 5,4. Y finalmente tenemos el punto D, 2,4. Entonces ahora, al unir los puntos, vamos a obtener el romboide. Ya teniendo dibujado el romboide, si nos damos cuenta, nos podemos parar en el punto 2,2 y ver que desde este punto hacia arriba tenemos dos unidades en la altura. Y si nosotros recordamos cuál es el área del romboide, el área del romboide está dado por la base multiplicada por la altura. Acá la base, si contamos las unidades, tenemos una unidad, dos unidades y tres unidades. Tres unidades. Por lo tanto, reemplazando, en la base son 3 unidades y en la altura son 2 unidades. Por lo tanto, el área del romboide, cuyos vértices son los vértices A, B, C y D, es 6 unidades cuadradas, que sería la letra E. Ejercicio número 4. ¿Cuál es la distancia medida en unidades U entre los puntos 3,5 y 7,2? Entonces, haciendo uso del plano cartesiano, vamos a ubicar los puntos que corresponden a 3,5 y el otro punto corresponde a 7,2. Entonces llamémoslos el punto A y el punto B. Lo que nos están preguntando es la distancia que hay entre A y B. Para sacar la distancia entre estos puntos, debemos utilizar la fórmula de la distancia, que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, y todo eso en raíz. Llamemos al punto A que tenga las coordenadas 3,5, que van a corresponder a x1 y y1, y al punto B con coordenadas 7,2, x2, y2. Esto da lo mismo en el sentido en que se tomen,
puesto que al hacer la resta entre ambos, si queda negativa, al elevarse al cuadrado va a quedar positiva. Por lo tanto, no importa el orden en que tomen ustedes cuál sea su x1 y y1 y cuál sea su x2 y y2. Por lo tanto, ahora entonces reemplazando los valores en la fórmula tenemos que 7 menos 3 al cuadrado más 2 menos 5 al cuadrado. La raíz de eso va a ser igual a la distancia. 7 menos 3 es 4 al cuadrado. 2 menos 5 es menos 3 y eso al cuadrado. La suma de esos cuadrados en raíz. Por lo tanto, la distancia va a quedar 4 al cuadrado es 16 y menos 3 al cuadrado es 9. Nos queda la raíz de 25 y eso va a corresponder a 5. Por lo tanto, la distancia entre los puntos que se mencionaron anteriormente va a corresponder a 5 unidades. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Número 5. ¿Cuál es el área medida en unidades cuadradas u cuadrado del triángulo cuyos vértices son los puntos del plano cartesiano A 1,1, B 7,2 y C 3,5? Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos que nos indican, que serían en nuestro plano cartesiano el punto 1,1, que es el punto A, el punto B, que es el punto 7,2, que se ubicaría acá, y el punto C, que tiene coordenadas 3,5. Ahora vamos a unir los puntos para poder formar el triángulo. Por lo tanto, ya dibujado nuestro triángulo, lo que se procede a hacer es sacar la distancia que hay entre cada punto, es decir, la distancia que hay entre A y C, la distancia que hay entre A y B y la distancia que hay entre B y C. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de distancia. Primero vamos a calcular la distancia que hay entre A y B. Entonces, para calcular esta distancia, vamos a recordar la fórmula de la distancia, que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, todo eso al cuadrado, y la raíz de las dos expresiones al cuadrado. Voy a anotar los puntos. A igual a 1,1 y B igual a 7,2. Acá da lo mismo cuál tome yo como mi x1 e y1 y cuál tome como mi x2 e y2, puesto que la diferencia entre los números, sea positiva o negativa, al elevarse al cuadrado va a quedar positiva. Entonces vamos a tomar como x1 el A y como x2 e y2 el B. Entonces procedemos a reemplazar en nuestra fórmula y nos queda que x2, que vale 7, menos x1, que vale 1, todo eso al cuadrado, más y2 vale 2 e y1 vale 1 al cuadrado, y la raíz de eso. La distancia de A a B va a ser igual, 7 menos 1 es 6, ese número al cuadrado, 2 menos 1 es 1 al cuadrado. Luego 36 al cuadrado es 36 y 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda raíz de 37. Esa sería la distancia que hay entre A y B. La vamos a anotar en nuestra figura. Acá en chico, para que no ocupar tanto espacio, voy a borrar esto. Distancia A a B es igual a raíz de 37. Ahora vamos a calcular la distancia que hay entre B y C. Entonces, anotando los puntos, las coordenadas de B y las coordenadas de C, vamos a reemplazar en la fórmula de la distancia. x2 va a ser 3 menos x1, que es 7, todo eso al cuadrado, más y2, que es 5, menos y1, que es 2, y todo eso al cuadrado. Y todo esto en raíz. Entonces la distancia de B a C va a ser igual a la raíz de 3 menos 7 es menos 4 al cuadrado. 5 menos 2 es 3, 3 al cuadrado. Entonces nos queda
que la distancia de B a C va a ser igual a menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4, 16, y 3 al cuadrado es 9. Nos queda que es la raíz de la suma de esos dos números, que es 25. Y la raíz de 25 sabemos que es 5. Por lo tanto, la distancia de B a C es igual a 5. Y ahora nos estaría faltando calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Y se va a hacer igual que los dos lados anteriores. Reemplazando nuevamente en la fórmula, vamos a tener que x2, que es 3, menos x1, que es 1, todo eso al cuadrado, más y2, que vale 5, menos y1, que vale 1, al cuadrado. 3 menos 1 es 2, 2 al cuadrado, más 5 menos 1, que es 4, 4 al cuadrado. Y todo eso en raíz. 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16. Nos queda la raíz de 4 más 16, que 4 más 16 es 20, por lo tanto nos queda la raíz de 20. Esa sería la distancia que hay entre el punto A y el punto C, que sería raíz de 20. Y ahora, para poder calcular finalmente la altura, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula, S significa el semiperímetro, y las letras A, B y C son los lados del triángulo. Acá da lo mismo cuál lado se escoja como A, B o C. Entonces primero vamos a calcular el semiperímetro, que sería la suma de todos los lados, es decir, raíz de 37 más la raíz de 20 más 5, y todo eso sobre 2. Entonces tomamos el valor del semiperímetro y reemplazamos los valores por A, B y C. En este caso yo tomé A raíz de 37, B raíz de 20 y C igual a 5. Entonces después reemplazamos todos esos valores en la expresión y nos da que el área es 11 unidades cuadradas. Por lo tanto, la respuesta correcta al ejercicio número 5 es la letra E. Ejercicio número 6. Los puntos A 3,2 y B 3,5 son dos de los vértices de un triángulo. ¿Cuál o cuáles de los siguientes puntos corresponden al vértice C para que el triángulo sea rectángulo? Entonces, para que el triángulo sea rectángulo debe haber un ángulo recto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar los puntos en el plano cartesiano. Tenemos el punto A 3,2 y el punto B 3,5, que nos queda acá. Por lo tanto, para que el triángulo sea rectángulo, debe haber una línea perpendicular a B o una línea perpendicular a A. Porque recordemos que después vamos a unir los tres puntos, pero estos puntos sí o sí ya deben estar juntos. Por lo que tendríamos que ver que haya un punto que esté perpendicular a A y uno que esté perpendicular a B. Por lo que si evaluamos las opciones, si vemos el punto 3,8, se ubicaría en la misma línea que está B y la que está A, por lo que ni siquiera podríamos formar un triángulo, ya que sería solamente una recta. Si evaluamos el punto 5,3, que sería este, si bien podríamos formar un triángulo, este no podría ser un triángulo rectángulo, puesto que no se formaría el ángulo recto. Y finalmente, si evaluamos la alternativa C, que corresponde al punto 7,2, que estaría acá, sí hay un ángulo recto, puesto que al unir las líneas, la línea de C con la línea de A, acá tenemos un ángulo recto. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C, solo 3. Ejercicio número 7. Los puntos A, -1, 1,
B 3,1 y C 3,3 son tres de los vértices de un rectángulo. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice D? Entonces, en este ejercicio vamos a ubicar los puntos, comenzando por el punto A. El punto A viene dado por menos 1,1. El punto B por 3,1. El punto C 3,3. Y nos piden hallar el punto D. Si nosotros recordamos, el rectángulo tiene dos lados iguales que son paralelos. Entonces acá en B y C, lo que está entre B y C también tiene que estar acá. Y lo que está entre A y B también tiene que estar acá arriba. Entonces este es el punto que andamos buscando, que corresponde al punto D. Y si vemos las coordenadas que le corresponden a este punto, serían: el punto D tendría coordenadas menos 1,3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B, menos 1,3. Ejercicio número 8. Las coordenadas de 3 de los 4 vértices del paralelogramo ABCD son A menos 2,-2, B 3,-2, C 3,2. Y nos dicen, al determinar las coordenadas de D, ¿qué paralelogramo se ha representado? Si recordamos nosotros, un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Por lo tanto, con esa definición en mente, vamos a graficar los puntos o ubicarlos en el plano cartesiano. Vamos a comenzar por el A, que es menos 2,-2. El B es 3,-2. El C es 3,2. Y el D, como ya sabemos, tiene que ser que los pares de lados opuestos sean iguales. Entonces, si unimos los puntos entre A y B y C, debemos tener un par de lados opuestos aquí y que sea paralelo, y otro lado acá que sea paralelo a A y B. Por lo tanto, el punto D estaría en la coordenada menos 2,2. Y nos preguntan qué paralelogramo se va representado. Si nos damos cuenta, este va a corresponder a un rectángulo que tiene lados, el lado derecho de 4 unidades, que correspondería a la altura, y una base de 5 unidades. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra D. Ejercicio 9. Considerando U igual a 1,0 y V igual a 0,1, ¿cuál de las siguientes igualdades es incorrecta? Vamos a ver la 1, que nos dice que U más V va a ser igual a 2 veces el vector U. Al sumar los vectores, recordando lo que vimos en ejercicios anteriores, vamos a sumar lo que está en X y lo que está en Y. Es decir, vamos a sumar 1, que sería X1, y X2, es decir, 1 más 0, y lo que está en Y, es decir, Y1 y Y2, que sería 0 más 1. Esto nos quedaría 1,1. Esa sería la suma de los vectores U y V. Ahora, si comparamos esta igualdad, 1,1, el punto 1,1 es igual a 2 veces el vector U, que sería la multiplicación de un ponderado, de un factor que se pondera por cada una de las coordenadas del punto. Es decir, tenemos 1,0, esto nos quedaría 2 por 1 y 0, 2 por 0. Esto sería 2,0. Por lo tanto, si comparamos esas, esta igualdad sería incorrecta. Luego nos piden sacar el módulo del vector, que el módulo del vector, recordemos que es cada componente
al cuadrado y se le saca la raíz a la suma de los componentes al cuadrado. Por lo tanto, al sacar el módulo de u, nos quedaría la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, y eso nos queda la raíz de 1, que es igual a 1. Y para el vector v, también seguimos el mismo procedimiento, en el cual el vector v va a ser igual a 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo eso en raíz, y nos queda la raíz de 1, que va a ser igual a 1. Entonces, ahora al resolver esa expresión, es decir, el vector, perdón, el módulo del vector u, que va a ser 1, más el módulo del vector v, que también va a ser 1, dividido en el módulo del vector u, que también es 1. Eso es igual a 1/2. Están preguntando si esa igualdad se cumple. Entonces 2 sobre 1 es igual a 1/2. Esto es incorrecto. Y finalmente tendríamos que ver qué pasa con la alternativa 3, en la que nos preguntan por la división de los módulos del vector u y del vector v. Como ambos módulos son 1, al dividir 1 sobre 1 nos da 1. Por lo tanto, esa sí sería correcta. Y las incorrectas serían 1 y 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Antes de comenzar el ejercicio número 10, amigos, les voy a pedir que si este video fue de su ayuda, le puedan dar me gusta, puedan suscribirse y compartirlo con sus amigos. Ejercicio número 10. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la suma de b y ac? Entonces, para este ejercicio debemos recordar qué significa la notación que nos dan de BA y AC. El vector BA significa que la notación BA significa que el vector tiene su origen en el punto B y tiene su extremo donde está la letra A. Y la denotación del vector AC ocurre lo mismo. La primera letra es nuestro origen y la segunda letra es el extremo. Es decir, el vector queda de la siguiente forma. Así quedarían los vectores BA y AC. Y luego nos preguntan a qué vector corresponde la suma de ambos. Entonces nosotros, para hacer la suma, debemos recordar que cuando estamos realizando esta operación, el vector resultante va a comenzar en el inicio del primer vector, es decir, en el vector BA, este es el inicio, y va a finalizar donde termina el segundo vector, que sería en este punto. Por lo tanto, la suma de esos vectores va a ser de la siguiente forma. Lo estoy acá pintando con color negro. Va a ser un vector de este tipo, que tiene su inicio en B y finaliza en C. Esa sería su notación. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Bueno, amigos, y con eso nos despedimos. Espero que les vaya muy bien en sus estudios y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.